Capítulo 7, un clavo saca otro clavo. Compañero, deberías calmarte. ¿Calmarme? ¿Por qué debería hacerlo? No es como si estuviese molesto, no estoy fuera de control ni nada parecido, era menester reconocer para el buen superhéroe a medio tiempo que si estaba un poco exaltado, no cualquier mortal comenzaba a correr a altas horas de la noche por las calles de la ciudad tras haber estado en una ardua pelea contra dos monstruos hechos de piedra y fango, salir muy mal herido de esta y haber lidiado con una verdad bastante agridulce la cual era la razón por la cual estaba alborotado, ni para qué mencionar aquella canción salida de ninguna parte que lo estaba torturando muy dentro de sí, solo es una jodida coincidencia. Ella está muerta. Él estaba seguro de eso, vio cuando dio sus últimos suspiro, vio cuando la sepultaron, era imposible que quien estaba cantando fuese Izana, además, nunca le había contado a ella lo suficiente sobre Irina como para decir que ambos estaban juntos. ¿Te das cuenta que no estás yendo a ningún lugar fijo? ¿Por qué no vas a casa de Whistler para que así Argento te trate las heridas? Olvídalo. Respondía cortantemente el superhéroe resintiendo el dolor de su hombro y costado al gritarlo. Ese sujeto dijo que pertenecía a la sección Lias. Ni loco iré a casa de Whistler. Puede que él también vaya a ese lugar ahorita. En sí era un buen argumento para no pasar por allá, para tratar sus heridas tendría que quitarse su supertraje y con un miembro de la sección Lias en ese lugar esa no era una idea viable, sería darle a Agrias lo que quería para poder revelarlo ante la iglesia, con un carajo. Vete a tu casa entonces. Menos. No quiero ver a Irina de momento. Si no te encuentra en casa ahorita, le darás a entender que tú sí eres Blaze, claro. Contestaba el castaño con un marcado sarcasmo, ¿será que no será lo mismo si llego con medio cuerpo cortado y estando hasta arriba de pociones que curan 50 HP? Es lo normal, solo es esperar a que Irina me vea para decirle hola Irina, ¿cómo estuvo tu noche? La mía bien, no te alarmes por las costillas rotas, el hombro cercenado y el brazo roto, me los hice jugando fútbol en la escuela pero ¿qué carajos te pasa? Ya bramando como toro iracundo echando espuma por la boca y todo a esas horas de la noche, no había nadie a quien hice y molestase con sus gritos sarcásticos mientras se desplazaba entre los callejones en caso de cualquier cosa, para él era obvio que tenía que buscar un lugar para descansar y reponerse, estaba jodidamente herido, cansado y con la moral por el culo, pero primero, no podía ir a la casa de Whistler por lo mismo que estaba gruñendo ahorita, al menos por esa noche, no era un lugar a donde pudiese ir sin encontrarse con el tipo de la iglesia, no solo por lo normal, sino que también al pensar en ese sujeto le comenzaba a hervir la sangre. Cabía destacar que más que las heridas físicas, lo que tenía asfixiado y exaltado a nuestro heroico superhéroe era quien era el miserable sujeto y como se había presentado Rigar Tuallace, novio de Irina. Él realmente esperaba que eso solo fuese un lapso de falta de juicio del rubiecito pijo ese por la exaltación y que su queridísima amiga de la haber dicho algo que no era cierto con ella. Sin embargo nada, no había dicho o hecho absolutamente nada durante unos segundos, simplemente miraba avergonzada al costado, era obvio que él era Blaze en ese momento y como tal, no podía darse el lujo de revelar su identidad. Aún así, ¿ustedes dos son novios? A la pregunta, el sujeto de la iglesia tomaba a Irina de la cintura rodeándola con su brazo, se mostraba algo de incomodidad en ella, pero pese a eso, en silencio, asentía, dando a entender que si era así, algo que quedó como certeza cuando ella posaba su mano delicadamente sobre el hombro de él girándose a mirarlo al rostro. Sí, él es mi novio, con un cojón y medio. Gritaba nuevamente el castaño levantándose su capucha y quitándose la máscara, tirándola al suelo comenzando a rascarse la cabeza a dos manos como si tratase de taladrarse la cabeza con sus dedos, deteniéndose en seco unos instantes, se sentía del asco consigo mismo al no poder hacer nada en ese momento. No lo podía creer, en serio, no podía creer que Irina tuviese novio, pero ¿cómo pudo ser tan estúpido de no preguntarle en sus momentos en la casa? No importaba, lo que realmente le estaba escamando era el haber descubierto eso como lo descubrió, en un momento donde no podía decir o hacer nada, mirando como el lamebotas ese del grupo de Agrias tomaba de la cintura a su Irina, mi Irina. Ladraba haciendo una expresión de idiota y de descontento, mas al notar la razón por la que estaba protestando, bueno, ¿sí? Mi Irina, mi amiga de la infancia, con un cuerno. Porque no puedo decirle mi Irina. No es que esté molesto porque mi querida amiga de la infancia tenga novio, me preocupa que el muy desgraciado pueda hacerle algo a ella.
No lo sé, el chico tiene pinta de ser un pijo bien educado, amable, encantador y así como tú tiene peinado de ser protagonista de su propio anime, mientras tú por tu parte eres un ebrio pajero. La mirada que le había dedicado el castaño a su mano izquierda hizo que el buen lagarto ígneo sintiese un no muy agradable escalofrío por su escamosa espalda. Solo recalco los hechos, acéptalos o deja de actuar como un estúpido y trata tus heridas. En ese momento nuestro querido castaño detenía su arrebato en seco, no quería pensar en muchas cosas y si bien su dragón muchas veces no hacía más que joderlo, tenía que otorgarle que ahí tenía razón, o se enfrentaba a la cruenta realidad de que quizás él no era el único hombre en el mundo y que la ventaja de ser amigos de la infancia no era una promesa de sexo seguro a futuro o seguía corriendo y saltando techos toda la noche como un subnormal, pero ¿cómo hacerlo? Llegar a un entendimiento así de buenas a primeras no era posible, y él todavía usaba ropa interior del hombre araña, no le podían pedir así como así que tuviera la madurez para afrontar eso desde una perspectiva más serena. Por ahora no quiero pensar en nada viejo, susurraba para sí mismo Issei, no podía verlo, pero él en el fondo sabía que su compañero y fiel mano izquierda lo miraba de manera condescendiente. Ha sido una noche dura chico, sea lo que sea que vayas a hacer, quiero que sepas que tienes mi apoyo incondicional para lo que sea. Una sonrisa cansada aparecía en el rostro del castaño. Gracias, como sea, o te tratas o serás fiambre. Antes de poder llorar escuchando música de Luis Fonsi, por primera vez desde que había terminado la pelea y había huido del lugar muy profesionalmente pero sintiéndose asqueado y con una sensación de humillación de soberanos cojones, el castañete se detenía a pensar ¿dónde puedo pasar la noche? Bueno, era obvio que cocerse el hombro era prioritario pero también estaba ese dilema. Fue entonces, cuando recordó que tenía un celular en ese momento con unos cuantos datos que le había pasado cierta chica especial. Bueno, si Irina quiere estar con su novio es un juego que podemos jugar dos. Era obvio que en parte era una pésima idea lo que iba a hacer, iba a romper una de las principales reglas de los superhéroes, regla que las consecuencias de romperla se había visto repetidas veces en las películas del Hombre Araña, tanto la que había hecho Tobey Maguire y el flacuchento de la otra versión, pero no le importaba ya, para qué esforzarse tanto si la promesa sobre la cual había adoptado su papel como superhéroe ya no tenía validez. Irina ya tiene alguien más quien la proteja, susurró este para sí mismo, comenzando a ir en dirección a la dirección que le marcaba su celular. Kaori Murayama o Murayama-san para los amigos, era una estudiante del salón 2B que estaba muy infeliz en ese momento, o más que infeliz, muy estresada. Eran poco más de las 10 de la noche y esta no parecería terminar pronto. Miraba con cierto fastidio una serie de papeles rayados todos con fórmulas matemáticas las cuales llenaba de mala manera juntándolas en una pila las que ya estaban llenas y en otras las que no. Era menester decir que la pila de las que faltaba por llenar era por mucho más grande que la de ejercicios ya completados. Sin duda alguna sería una muy larga noche cuya recompensa serían una pesadas y asquerosas bolsas negras bajo sus ojos que podrían llegar hasta el inframundo para el día siguiente y con esto, el que catase y el resto del club de Kendo se le cagase de la risa en la cara. Estaba fastidiada. ¿En qué momento las matemáticas dejaron de usar números para usar letras? Sí, su mente viajó a años más tranquilos donde las matemáticas solo tenían que ver con números y símbolos, donde todo era más simple. Ahora, tenía letras, símbolos, jeroglíficos. Operaciones que se resolvían por pisos, iconos extraños que significaban una cosa aquí y otra allá. Tocaba resolver ecuaciones para saber cuál letra del abecedario era correcta. Miren esto. Que A más B igual D. ¿Qué sentido tiene eso? Tenía ganas de levantarse de su asiento, tomar su bácum que tenía pintadas llamas en el extremo y golpear esos papeles como si la vida se le fuese en ello. Oh. ¿Cómo sería eso de maravilloso? Susurraba para sí misma de manera soñadora, para luego darse cachetadas con el frío e inclemente golpe de la realidad. No podía hacer eso, por lo que limitándose a suspirar, tomaba la siguiente hoja y vuelta a empezar, mientras resolvía, o más que resolver, rayaba a diestra y siniestra comenzando a creer que quizás repetir el año lectivo no era tan mala idea. La mente de la castaña volaba nuevamente al pasado, pero esta vez a uno más reciente. Issei, sí, el chico listo del salón, amable, gentil, no era el príncipe encantador que era Yuuto Kiba, pero tampoco era feo, estaba bien así como era, de hecho era perfecto para ella y parecía que el sentimiento era compartido, al menos así parecía cuando ambos se juntaban. Siempre iniciaban hablando de matemáticas para más adelante comenzar a charlar de manera más amena e íntima. Una lástima lo de la cita, resoplaba nuevamente la castaña pensativa. Sí, estaba teniendo una cita, su primera cita con el chico que le otro había pasado a convertirse en una nueva versión del
video de Stay Together for the Kids solo que con explosiones en vez de bolas de demolición. Si bien la noche había terminado del asco, fue precisamente ese final lo que la tenía soñando despierta. Lo siento bebé, papi tiene que salvar el día, léase con tono de galán de telenovela mexicano, fue lo que había dicho después de robarle un beso, y como no, su primer beso, aún recordaba cómo sus labios le habían picado después de eso. Al día siguiente Issei no había aparecido por la escuela sino hasta después y actuaba de manera ausente. Se había disgustado con ella. No, no parecía ser eso, pero tenía miedo de preguntarle, de alguna manera parecía tener demasiadas cosas en que pensar, y es que como no, no era secreto para nadie en el salón la vida que estaba llevando, viviendo solo y trabajando tan joven ya que sus papás se habían ido de viaje sin responder por su persona, de alguna manera eso despertaba su instinto maternal y sobreprotector en ella. En lo que pensaba en ese momento más que nada, era en poder consentirlo un rato y poder pasar más tiempo juntos, darle ese cariño que parecía necesitar pese a no mostrarlo exteriormente. Sin embargo, papi tiene que salvar el día, ¿a qué se referiría con eso? Se preguntó a sí misma dándose golpecitos con su esfero en su labio inferior y así como si fuese un mensaje subliminal directo para el destino. Tac tac tac, murmuró ella viendo en la puerta deslizable que daba al modesto balcón que suelen tener todas las casas japonesas con más de 2 pisos. Ahí se encontraba una sombra dándole suaves golpecitos con los dedos a esta. ¿Quién está ahí? Preguntó levemente cohibida. Hola, contestaba el castaño al otro lado susurrando por lo bajo, espero no venir en mal momento Kaori. Obviamente la castaña reconoció la voz que le hablaba, abriendo sus ojos como si fuesen huevos fritos. Issei. El mismo, contestaba este haciendo un esfuerzo sobrehumano por no desplomarse contra la puerta. ¿Cómo estás? Por Dios. ¿Qué haces aquí a estas horas? Exclamaba ella nerviosa y sorprendida, acercándose a la puerta. Espera ya te abro. Fue cuando desplazó el vidrio que vio varias cosas que la extrañaron mientras que su chico pasaba al interior de la habitación. La primera y más obvia, sus ropas, estaban rasgadas, destrozadas y cortadas además de ser extrañas, una bufanda de doble funda que tenía una capucha, un saco grueso de color gris con una especie de placas sobre estas, pantalones militares y botas de trenzado, además de la enorme garra roja en su brazo izquierdo. Fue entonces cuando ella articuló dónde había visto antes esa clase de ropas. Issei. ¡No es posible! En respuesta el castaño le dedicaba una sonrisa cansada guiñándole el ojo. Pues sí, lo es, contestaba el desafiante, antes de desfallecerse sobre ella dándole tiempo apenas para que lo recibiese antes de caer al piso. Hoy, continuaba él cansado, casi al borde de la inconsciencia, ¿no estás gritando demasiado? No me gustaría causarte problemas con tus padres. Mis padres no están, contestaba ella aún en shock, sosteniendo a Issei quien se había tumbado sobre ella. Al hacerlo notó que sus manos se estaban humedeciéndose con algo pegajoso y caliente. Al mirarlas un fuerte escalofrío recorrió su espalda antes de reaccionar aterrada. Por Dios. ¿Estás herido? Sí, algo, contestaba Issei reponiéndose separándose de ella para guiñarle el ojo nuevamente tratando de restarle importancia. Ya me trate la hemorragia, pero agradecería que me ayudases con lo otro. ¿Ya has tratado heridas en el club de Kendo? Al ver que la castaña asentía él sonreía. Bien, quiero que me ayudes con unas cosas. Asustada, Murayama asentía nuevamente, dirigiéndose a la puerta de su habitación mirando a Issei antes de salir. Espera aquí, ya traigo el kit de primeros auxilios. Sin decir mucho más, el castaño caía sentado en el suelo, viendo que sus ropas estaban rasgadas y ensangrentadas, haciendo que le fuese difícil quitárselas sin molestar sus heridas. Se limitó a rasgar todo lo del torso para arriba a excepción de la bufanda y a capucha quedando desnudo de este. Al mirar a este, notó que su brazo izquierdo estaba morado del borde de su garra para arriba y probablemente si esta desaparecía también el resto del mismo, así como su espalda mostraba una pronunciada cortada ya cerrándose por el efecto de las pociones que se había inyectado antes de llegar ahí. Ya está, anunciaba Murayama entrando a la habitación con un maletín rojo mientras se acercaba al castaño. La expresión de terror así como de sorpresa no abandonaba su rostro. Permíteme, y así, sin perder el cuerpo de Issei y en silencio, buscando ver cuáles eran las heridas que requerían mayor prioridad y asimismo dándose caldo de ojo con el físico de su pareja para inmediatamente tomar el hilo dentro del kit y una aguja que esterilizó con un encendedor, comenzando a suturar la herida de este. Le sorprendió la falta de reacción a uno de los dolores más incordantes que se podían sentir en esos tratamientos como lo era el de la aguja incrustándose en la piel y el tirón del hilo en la misma. ¿Cómo fue que te hiciste esto? Preguntó ella genuinamente preocupada. Esas heridas no eran asunto de broma. ¿Recuerdas la cosa esa que atacó el centro comercial el día de nuestra cita?
La respuesta dada de manera tan despreocupada descolocó un poco a la chica. Sí, pues bueno, aparecieron dos más de esas cosas y fueron duras de tumbar, contestaba Issei sin querer entrar en detalles como que no era el único que estaba peleando, definitivamente eran más duras de tumbar de lo que pensé en un principio. Tras suturar la herida y hacer unas cuantas curaciones vagas, la expresión de Murayama mostraba la enorme preocupación de ella. Ya hice todo lo que pude, pero tus heridas son bastante serias, tienes que ir a un hospital. No te preocupes, lo que hiciste me ayudará a pasar esta noche sin peligro, ya mañana podré ir a que me curen adecuadamente, musitó el castaño recomponiéndose, sintiéndose más aseado y realizado consigo mismo al no estar manchado de sangre por todo el cuerpo, más realizado aún al saber que fue su chica quien lo dejó como nuevecito, tanto como se podía en su estado actual. Gracias, pensé que no pasaría de esta noche. Evidentemente Murayama observaba al castaño con cara pensativa, dubitativa, era obvio que de buenas a primeras no estaba de muy buen humor. Era obvio, no todos los días llega el tipo que te gusta vestido de superhéroe, herido de muerte para mancharte la alfombra y las paredes con su sangre a decirte oye, ¿me cierras la enorme cortada que va desde mi hombro hasta el culo? Tú, aún no lo puedo creer, susurraba viendo al castaño sentarse contra la pared mirándola cansado, ¿es en serio? ¿Tú eres? Sí, contestaba Issei particularmente serio, alzando su mano izquierda materializando en esta una leve llama de color verde de la punta de sus dedos. Kaori-chan, yo soy Blaze, el superhéroe conocido también como el Sekiryutei. Si bien era algo que ya era certeza, el ver cómo el mismo chico lo aceptaba sin ninguna clase de miramiento hizo que a la castaña le temblasen los ojos mientras retrocedía 2 pasos para luego mirar a su ventana de manera perdida. No manches, ¿me ligue a un superhéroe? La respuesta le arrancó una sonrisa divertida al castaño. ¿A qué mola? Mola pepino, susurraba aún extrañada sonriendo llevando sus puños a su pecho, generando en el castaño un poco de júbilo. Me alegra ver que eres de quienes me ven como algo bueno. Gemia esté tomando una copia del periódico que la chica tenía en su escritorio. Digo, con todo lo que se dice de mí hoy en día, Blaze, amenaza pública, destructor de almacenes abandonados, decía el titular del periódico con una foto de la presidenta del consejo estudiantil más abajo. Presidenta del consejo estudiantil de Kuo con buenos melones afirma que el sujeto es un subnormal. Obviamente más abajo fotos tomadas por Yodo Issei recordándole cómo su dignidad se perdía en unas cuantas fotos por unos cuantos yenes. Bueno, contestaba ella tomando el periódico de manos del castaño para tirarlo por la ventana, apoyándose de espaldas al escritorio mirando de costado. En parte era así, pero hace unos días en un incidente, fuiste tú quien rescató a mi mamá y a mi papá. Obviamente estoy agradecida contigo y creo en ti como superhéroe, pese siempre. Obviamente el castaño desviaba su mirada al costado un tanto avergonzado. Gajes del oficio supongo. Obviamente la respuesta no era la que la chica esperaba y eso fue claro como el agua para él al verla reclinar su rostro nuevamente. ¿Siempre terminas así de herido?, preguntó ella con verdadero malestar haciendo que el idiota notase que si bien él estaba acostumbrado a ser cortado, golpeado, quemado, electrocutado y en algunos casos sodomizado en la mente de sus adversarios, era obvio que para alguien que se preocupase por él el verlo así no era nada fácil. No siempre, contestaba este con toda la franqueza y entereza que la situación requería. No te preocupes, prometo no volver a asustarte como lo hice hoy. Se sintió mejor consigo mismo al ver cómo la castaña esbozaba un genuino gesto de gratitud ante esas palabras. Eso espero, realmente me asuste al verte llegar herido de esta manera. Me dolería saber que tienes que pasar por esto más seguido. Tras unos segundos, solo hubo silencio en la habitación. Para Issei lo que estaba ocurriendo estaba yendo muchísimo mejor de lo que pensaba. Aún así, era obvio que Murayama requería unos cuantos minutos para terminar de digerir todo lo que estaba ocurriendo, segundos que él aprovechó para poder mirar con detalle a la chica frente a él. No podía negar su espíritu y determinación la hacían una chica atractiva para él, atractivo que ganaba más puntos al ver la pijama que ella estaba utilizando, un corpiño que apenas si cubría su muy exuberante delantera y una sudadera holgada de tela delgada como la que cubría su pecho. Mierda, no recuerdo dónde dejé el vodka. Pensaba este para sí mismo, pero el ver que esta chica podría ser su mano derecha, la chica que lo apoyaría, la novia que tendría una vida normal y que viviría preocupada por los peligros que correría su hombre a lo largo de su vida pero asimismo siempre estaría orgullosa de él. ¿A quién le importa? Esta chica es mi novia. Hay ciertos privilegios, ¿no? Comúnmente lo sabría, contestaba el Drake relajadamente, pero recordemos que ustedes dos no son novios, ¿solo lo supones? Bueno, me ligue a un superhéroe puede contar como certeza, susurraba respondiéndole a su dragón con un gesto lleno de crapulencia en señal de victoria. ¿Por qué viniste aquí esta noche?
La pregunta de la castaña hacía que Issei volviese a la realidad. Mirándola a los ojos notó que ella estaba preocupada, molesta aún, pero también expectante. ¿Por qué viniste a revelarme tu verdadera identidad? La mirada de Issei perdió su brillo momentáneamente, lo suficiente como para que Murayama no notase ese cambio en la sonrisa divertida que él había tenido durante el tiempo que ella se tomó para articular sus pensamientos. Bueno, como puedes ver, la batalla de esta ocasión fue más dura de lo que pensé y si soy honesto, pensé que moriría hoy. Ante esa declaración la castaña ahogaba un gemido de terror a tan cruenta revelación. Por su parte Issei reclinaba su mirar al piso pensativo. Cuando estas cosas pasan, uno piensa en muchas cosas y una de ellas era en que de haber muerto, hubiese muerto sin poder haberme confesado a la chica que me gustaba. Obviamente ante tal declaración Murayama se prendía como un árbol de Navidad, ahogando un gemido ante tal declaración tan sorpresiva. No ayudaba que Issei la mirase a los ojos con una mirada llena de decisión. Soy un idiota, eso lo tengo claro, mas al haber manchado las cortinas y la alfombra con sangre, soltaba rascándose la nuca mientras se levantaba del suelo, resintiendo piel al hacer ese movimiento, pero también tengo claro otra cosa. De manera sorpresiva para ella, Issei tomaba ambas manos de la chica llevándolas a la altura de su pecho mientras la miraba entrecerrando sus ojos con una expresión de sosiego. Kaori, la castaña pasaba saliva pesadamente, sintiendo el fuerte rubor que se apoderaba de su rostro y como sus labios temblaban de los nervios. ¿Sí? Me gustas, bastante, directo y sin anestesia. Así fueron las palabras que escaparon de la boca del castaño directamente a la chica, quien al escuchar tal declaración sintió el rubor de su rostro multiplicarse, haciendo que mirase al costado avergonzada, ahogada con la emoción. ¡Ay, sagrada Virgen de la Papaya! Obviamente estaba emocionada y estaba feliz, tanto que soltaba una de las manos del castaño para llevársela a su mejilla apenada. No sé qué decir. No tienes que hacerlo, continuaba el castaño mirando a la capitana del club de Kendo directo a sus ojos, con una expresión delicada pero firme, o al menos lo intento porque cuando trato de cabecear qué decir o hacer, gruesas gotas de sudor cayeron por su nuca y mejilla, mientras su mirada de actor de novela barata comenzaba a temblar haciéndole notar que por más que siempre se pusiese en plan de conquistar, siempre dejaba a medias. Ahora se sentía como quien se le declaraba a la chica que le gustaba y ésta le respondía que sí, cuando esperaba que lo mandasen al quinto cuerno. En serio, mira, siempre me pareciste bastante bonita y estos días, que he estado charlando contigo y conociéndote más, vi que eras más que eso, eres decidida, en su asta, una chica madura y merecedora de ser capitana, pero asimismo eres divertida, amable y antes de darme cuenta, ya estaba así. Chorreando baba como un idiota de solo pensar en ti. ¿En serio? Preguntaba la castaña temblando como gelatina al escuchar cómo el chico que le gustaba le echaba flores a diestra y siniestra, tragando saliva pesadamente, respirando, poniendo a trabajar las neuronas que deberían haber estado trabajando resolviendo ecuaciones de aritmética que si era importante para ella, es decir, Issei se estaba sincereando a ella de tal manera, ella también tenía que responderle con algo a la altura de la situación, ¿no? ¿Sí? Preguntaba expectante el castaño, sintiendo como las mariposas en el estómago vomitaban salvajemente dentro de él. Yo también siento lo mismo por ti. Soltaba ella gritando casi sacando a volar al castaño. Yo también te observaba siempre tan centrado, tan estudioso pero siempre sonriendo. Cuando me ofreciste tu ayuda me sentí feliz, porque me di cuenta que lo que eras no eran falsas apariencias, tú realmente eras un chico dedicado y que, carajo. Mira, saber que, esto. Le exclamaba señalándolo con ambos brazos, no puedo creer todo lo que haces para que todos sean felices y proteger a los inocentes. A la mierda todo. Saber que eres Blaze realmente me hace querer saber más de ti. Y sí, obviamente sin poder decir o hacer nada él la besó nuevamente sin su permiso, solo que esta vez, no fue un beso robado a la carrera para callarla o calmarla, no, la besaba con ínfima ternura y tanta dedicación como podía darse en el primer beso genuino que ambos se daban, Issei sabía que se estaba arriesgando de más besándola de esa manera. Sin embargo, al ver cómo la sorpresa de ella desaparecía para corresponderle el gesto de cariño como bien podía se sintió ganador, más cuando ella posaba su mano en su mejilla durante unos segundos estuvieron de pie, compartiendo la sensación de sus labios y unas delicadas caricias que no tenían otro objetivo más que el de tantear que el otro sí estaba ahí, al frente, expresándole su debido cariño, hasta que se separaban para verse nuevamente a los ojos. ¿Qué dices? Preguntaba nuevamente el castaño con voz de galán. ¿Te gustaría ser mi novia? Sí, me gustaría ser tu novia, contestaba la castaña mirando con una expresión de ensueño a su costado. ¡Genial!
exclamaba Issei casi sin poder creerlo en respuesta, sintiéndose realizado al haber cumplido una de las metas que todo adolescente se propone en un punto de su vida. 500G logro desbloqueado, conseguir novia. Si cerraba los ojos y se concentraba, podía escuchar los aplausos que venían de un público imaginario celebrando su victoria, pero aún creo que debes ir al hospital, le decía ella en tono de reproche maternal, haciendo que el castaño se rascase la nuca nervioso. Bueno, no, esta no son la clase de lesiones que me permita irme de un hospital en pocos días, por lo que no puedo ir a estos. Además, tengo una amiga que me puede curar esto en cuestión de segundos, pero esta noche no podía ir a su hogar sin arriesgar mi identidad secreta, por lo que solo será por esta noche que estaré así como... Preguntaba la castaña regañando con más fuerza a Issei, con un corte de lado a lado en tu espalda, media caja torácica fracturada y un brazo completamente roto. Exacto, respondía Issei socarrón, haciendo que su novia se llevase la mano a su frente estresada. Si quieres, quédate esta noche conmigo, ofrecía ella ya volviendo a mirarlo como colegiala enamorada que era. Recuéstate en mi cama. A la oferta, el castaño negaba amablemente. No quiero manchar tus cobijas con sangre, mis papás no estarán en casa por 2 días, respondía ella insistiendo, tomando la mano del castaño, quien no oponía resistencia mientras ella lo llevaba a que se recostara, pasando su mano por su torso desnudo cuando este ya estaba recostado. Si me dices que mañana podrás curarte, agradecería que al menos esta noche descanses bien. No te preocupes por las cobijas, las podré lavar sin problemas en ese tiempo. Y durante un rato, ambos se quedaron en silencio, él recostado sobre la cama de su chica y ella sentada en el borde, y cómo no estarlo. Ambos se estaban observando el uno al otro, y no precisamente con las intenciones más santas del mundo. Issei miraba a la castaña que en la posición en la que se encontraba le regalaba a él no solo el regalo de su bello rostro, mirándolo con una expresión de ensueño, sino que también le daba un muy buen primer plano del amplio escote que le regalaba su corpiño sin sostén, permitiéndole ver escondido entre las sombras un pezón rosa tímido que se veía bastante tentador desde ahí. No siendo eso suficiente, el resto de la figura de ella, si no estaba en primer plano, no dejaba de revelarle que ella realmente había sido bendecido con un cuerpo de diosa que se encargaba de cuidar con el estricto entrenamiento que llevaba. Oh joder. Está tremendamente buena. Mientras que Murayama miraba a su ahora novio, no se terminaba de creer que usase esa expresión quien la miraba con tanta intensidad, deseo, pero asimismo fuerza, la mirada de alguien que la deseaba, deseo que parecía ser bien correspondido, mientras ella miraba el torso desnudo del castaño, pasando la yema de sus dedos sobre este, tocando la piel que sudaba en ese momento, notando que su chico estaba bastante bien entrenado y por ende el cuerpo que tenía superaba por mucho el de muchos hombres que ella conocía en la rama de su entrenamiento. No podía evitar preguntarse qué clase de ejercicios realizaba él para tener un físico tan definido. Por Dios. ¿Dónde había escondido tantos músculos? Si con uniforme se ven tan menudo. En resumidas cuentas, ambos se estaban comiendo con los ojos el uno al otro que comiendo con los ojos. Prácticamente a ambos se les iba a fundir la vista si no parpadeaban pronto. No ayudaba al pudor que ahora ellos se habían mostrado que estaban atraídos el uno por el otro y que evidentemente no se estaban mirando precisamente con ojos puros. Te ves preciosa, susurraba el castaño medio atolondrado, ya no sabía si era porque estaba frente a una chica preciosa o por el dolor agonizante de su brazo izquierdo. Gracias, contestaba con un tono igual de suave, mordiéndose el labio inferior sutilmente. No podía negar que algo de deseo la estaba invadiendo en ese momento, pero no quería dar a entender que fuese una chica fácil que se entregaba la primera noche de su noviazgo. Creo que me tomaré el día de mañana y no iré a la escuela. Aquello llamó la atención del castaño. Sí, no sé qué vayas a hacer mañana, pero hasta que no estés curado me encargaré de cuidarte, anunció ella mientras rodeaba la cama hasta hacerse al borde que tenía más espacio, permitiéndole sentarse quedando un tanto ajustada al cuerpo del castaño. Espero por supuesto que no haya ninguna objeción, finalizó con un tono más estricto, fruto de tanto tiempo siendo capitana del club de kendo. Para nada, contestaba el castaño aún sin poder recoger el chorro de baba que caía por su mejilla. Excelente, sin más que decir, sin pedir permiso y haciendo que el castaño abriese sus ojos a tal punto de casi abandonar sus cuencas, Murayama se recostaba junto a él en la cama, posando su brazo sobre su estómago así como su cabeza en su pecho. Obviamente el sonrojo de ella parecía hacerla brillas más que un bombillo. Issei, como buen macho pecho peludo, comenzaba a abrir y cerrar la boca sin poder decir nada que no lo hiciese parecer un completo idiota. Oh Dios, esta noche es la noche, sí, todo en la cual por fin, Yodo Issei, Blaze, se comería su primer rosco
asco esperando que con esto asimismo la insana necesidad de jalarse el ganso finalmente lo abandonase para irse lejos y no volver a atentar contra su hombría, pero, por más que el cuerno de dragón estuviese listo, él sabía que esa noche no se podría pese a todo lo macho y ganoso que quisiese ser en ese momento, estaba mal herido, apenas bien si podía contener las ganas de vomitar por el dolor y no quería que en medio de la acción sus puntos se rompieran o la piel se desgarrara y terminase bañando a su chica en su sangre antes de vomitarle encima y desmayarse, porque... Gritaba mentalmente lamentándose su mala fortuna, Issei llamaba a la castaña haciendo que él tuviese que disimular su lamento. Dime, contestaba el castaño mirando hacia abajo, sintiendo como Murayama delineaba su pecho con su dedo índice de manera coqueta poniéndolo más nervioso aún. Sin embargo, también notaba como ella respiraba hondamente, suspirando, pensando con cabeza tan fría como se lo permitían las hormonas en ebullición. Sé que ambos tenemos lo mismo en mente, susurraba ella tan apenada que su voz sonaba apagada, pero, creo que ya notaste que no podemos, con una sonrisa lánguida y derrotada, el castaño asentía en silencio, haciendo que ella se permitiese continuar, no es solo que estés mal herido y que mientras estuviésemos en eso, te pudieses lastimar más, continuaba sintiéndose totalmente avergonzada de hablar de sexo tan directamente, sino que, en serio me gustas, pero no quiero, que ya sabes, aceleremos las cosas, digo, somos novios hace menos de 15 minutos, fue en ese momento, en el que Issei se sintió más querían divertirse y comerse entre ambos en más de un sentido, pero era cierto, ese era su primer noviazgo, no solo el de ella, el primero suyo también, y sí, era un tipejo caliente con hormonas dragónicas en ebullición, pero ya que estaba en plan de tener novia, tenía que quererla como era debido, ¿no? Ya se llegaría al sexo más adelante, y joder que quería llegar lo más pronto posible. Pero no de manera que hiciese sentir mal a la chica, ella ahora sabía que él era Blaze, que era un superhéroe buscado por las autoridades que había tenido el descaro de llegar herido y sucio a pedirle ayuda, y que aún así, ella estaba ahí, cuidándolo, queriéndolo, solo fue que él le expresase sus sentimientos para que ella le mostrase los suyos. Tienes razón, contestaba él con una sonrisa radiante, ya llegaremos a eso, por ahora, él rodeaba con su brazo bueno la cintura de la chica, pegándola a él, dándole un beso en la frente. Esto no está nada mal, una sonrisa brillante también aparecía en el rostro de Murayama, sí, estoy de acuerdo, para ambos, la posición en la que estaban era algo nuevo, aún estaban terminando de entender en lo que se habían metido, por lo que el silencio predominó aquella habitación cuya luz prendida molestaba un poco, pero también le recordaba a Issei que su chica estaba ocupado en algo antes de que llegase. Kaori, ¿sí? ¿Recuperación que Sensei te había dejado para mañana? El gesto de la castaña se agriaba recordando que en efecto, estaba luchando contra las inclementes fuerzas de los deberes de álgebra, sin embargo, como si se hubiese prendido una bombilla en su cabeza, la preocupación desapareció para dejar en su lugar una sonrisa perversa. ¿Issei? ¿Sí? La castaña se subía sobre el hombro de su novio para susurrarle al oído, cosa que mientras que lo hacía él asentía pensativo. ¿Estás segura? Sí, quiero que lo hagas, respondía ella con genuina confianza y seguridad, haciendo que él simplemente alzase sus hombros para luego hacer aparecer su bostezear, apuntando con el índice de esta a la pila de papeles en el escritorio. Y con aquella explosión pequeña y los papeles calcinados de papel volando por la habitación, Kaori Murayama sintió como una paz la invadía. Era obvio que tendría que repetir toda la materia, pero por esa noche era libre como el ave que escapó de su prisión, y puede así volar, por lo que con eso ya resuelto, no hubo nada que interrumpiese que ella apagase la luz y pasase su primera noche en pareja sin sexo junto a su chico, compartiendo la misma cama, con una sonrisa de oreja a oreja al estar viviendo el romántico noviazgo adolescente. Por su parte el castaño estaba igual, no podía negar que se sentía bien tener novia, el que fuese esa chica realmente era un plus, ella era bonita, lo quería, en buena parte él también la quería a ella, entonces, ¿por qué me siento como una basura en este momento? Pero era obvio que no sentía que lo que acababa de hacer fuese lo correcto, fuera de eso, dormir por primera vez con alguien del sexo opuesto, sentir el aroma de su cabello, el calor de su ser y lo mullido de sus curvas, sumado al dolor de su cuerpo, hicieron que pasar la noche fuese un dulce y doloroso tormento, más que en todo momento tuvo que dormir boca arriba por la obra y gracia del cuerno de dragón al día siguiente, como lo había prometido, Issei-san. Exclamaba aterrada hacia Argento al ver al castaño que la había rescatado de Reinarelda en el estado físico tan deplorable en el que se encontraba. Sin embargo, callaba él con el dedo en la boca, mirando de reojo a la entrada de la morada de Whistler, no tan alto Asia.
Obviamente el comportamiento de su salvador la confundía. Mira, ayer vino gente de la iglesia a este lugar. Al preguntar eso, el gesto de la chica de cabellos dorados se endurecía levemente, tanto como lo permitía su pastelera personalidad. Sí, pero ya se fue, contestaba con firmeza, y Seisan, fue por eso que hasta ahora. Sí, pero no te preocupes, no estoy tan mal, como si fuese obra y gracia del destino. Tic tic tic. Tres de los puntos en la espalda del castaño se reventaban, haciendo que comenzase a sangrar nuevamente, chorreándose por su espalda y hombro, dándole un peor panorama que el que ya le daba su brazo roto ya hinchado a casi el doble de su tamaño. Para coronar, el repentino dolor fue suficiente para que en esta vez el castaño sí, Warwick. Kiara. Si vaciase su contenido estomacal al mezclar su ya de por sí fuerte mareo con el agudo dolor por todo su cuerpo, por supuesto Asia se había exaltado al ver sus zapatos manchados con líquido estomacal, pero entendía que era una reacción natural. Eso sí, la ex monja se mostraba molesta haciendo un mohín. Por favor pase, no puedo creer que haya sido tan irresponsable consigo mismo, reprendía la pelirrubia molesta con el castaño por andar tan despreocupado con esas heridas tan serias en sí. Ya curaré sus heridas. Por su parte el castaño dejaba salir un suspiro lamentable para luego sonreír. Le alegraba ver que la vida de esa chica en ese lugar era bastante buena, se le veía contenta, más dinámica y no tan tímida como antes. Además esa forma de regañarlo le hacía verla como si fuese una hermana menor. Por lo mismo, no pudo evitar posar su mano en la cabeza de la pelirrubia, acariciándosela con cariño. Gracias, trataré de ser menos idiota de ahora en adelante. Asia Argento continuaba su recorrido en silencio, pero con un notable sonrojo que el castaño era incapaz de ver estando a espaldas de ella pasadas unas cuantas horas desde que así había sanado las heridas que tenía por su cuerpo. Issei se encontraba en el mismo lugar, solo que no en la sala donde Whistler lo recibía comúnmente, sino en un modesto dojo que estaba en esa antigua posada. A diferencia del resto del lugar, Whistler cuidaba con esmero el aseo y el mantenimiento del amplio salón, permitiendo que el castaño hiciese su entrenamiento en ese lugar cuando el programa requería que él hiciese algo más que afinar su condición física. Por lo que en ese momento, nuestro carismático superhéroe se encontraba en el centro del dojo, vestido únicamente con un pantalón de kempo y unas pesas amarradas en sus brazos y piernas. Frente a él, un maniquí hecho de acero puro que mostraba una serie de abolladuras, cortesía del sparring que el castaño estaba practicando con este paz. Sonaban los impactos de los puños envueltos en gazas contra el metal, principalmente eran puños que iban escondidos entre jabs. Su estilo marcial callejero, aquello le ayudaba a pensar con cabeza fría cuando la situación lo requería, como era el momento actual. Toma viejo asqueroso, sin ninguna clase de cuidado. El castaño arrojaba las memorias y los discos que había recuperado del refugio que cuidaban los golems al anciano sujeto, quien miraba estos con particular interés. ¿Y estos son? Archivos que encontré buscando el rastro de los golems que atacaron la ciudad hace unos días. Parece ser que se está cociendo algo bastante gordo, respondía el castaño sentándose frente al kokatsu para que Asia le sirviese una taza de té. Proyecto Avalon, no sé qué sea eso, pero no parece algo que podamos dejar pasar sin lamentarnos después. ¿Y tú quieres que uses tus asquerosas habilidades como mi camello de cosas de superhéroe para desencriptar lo que sea que tengan esos documentos? Whistler se pasaba la mano por su barba. Mira mocoso, el que sea un antiguo guerrero de la iglesia que ahora se dedica a fabricar piezas para armamento y que te provee de información, no quiere decir que yo sea una especie de hacker de película de Hollywood. El anciano bufaba un suspiro. Bueno, soy una especie de hacker estilo de Hollywood, pero no porque sea tu camello. Menos palabras y más acción, anciano. Reclamaba el castaño una vez más, esta vez golpeando la taza contra la mesa, notándose evidentemente fastidiado, cosa que no pasó desapercibida el anciano al verlo ahí rebuznando como si fuese una mula. ¿Me perdí de algo?, preguntaba el barbudo al castañete, obteniendo como respuesta una mirada por parte del crío tan afilada que sintió que lo tocaba el filo de una navaja de afeitar de nuevo tras tantos años. Parece que sí, no lo sé, contestaba el dragón pajero mirando de costado. Dímelo tú, ¿te suena el nombre de Rigartu Ayace? Al escuchar la mención de ese nombre, el sujeto parodia de Blade parpadeaba varias veces, pasando de su estupefacción a una sonrisa crápula como pocas se le veían. Allá, va de eso, contestaba divertido. Sí, lo conozco, actualmente es el mejor exorcista de la sección Lias, o al menos eso me cuenta Agrias. Recuerdo que la última vez que lo vi era un mocoso que apenas si sabía ir al baño solo, porque la pregunta
Supongo que si me estás preguntando por él, es porque Asia ya te contó que pasó por aquí, no tienes que preocuparte, no le dije nada sobre tu verdadera identidad. Bien, gracias por eso, señalaba el castaño, pero, resulta que él es novio de Irina. Esta vez Asia se unió a la ecuación de ojitos parpadeantes mirando en dirección al dragón rojo cuyo fastidio por la situación no disminuía en lo más mínimo. Irina-san es la amiga de la infancia que te gusta, ¿no? Preguntaba Asia recordando aún temerosa el incómodo encuentro que había tenido con ella y con su amiga. El castaño por su parte desviaba la mirada al costado, avergonzado pero fastidiado. ¿Solo amiga de la infancia? Una sonrisa maquiavélica aparecía en el rostro de Whistler, pues menos mal que solo es amiga, porque bien mal lo llevas si ese tipo es el novio de ella. Al ver cómo Issei le hacía la pregunta con la sola mirada, el anciano continuaba divertido. Agria solo me cuenta maravillas de él, de cómo no solo es lo suficientemente fuerte como para hacerle frente a los demonios de clase alta solo a su corta edad, sino que también es caballeroso, refinado, educado, servicial, atractivo, apuesto, valiente, es reconocido por ser bastante cotizado por las chicas de la iglesia. Incluso cuentan que una vez su sonrisa fue suficiente para revivir a una monja a la que le estaba dando un paro cardíaco. No me jodas, anciano, no tienes que exagerar. Contestaba fastidiado el castaño escuchando la descripción de lo que vendría a ser un Yuutokiba en esteroides, solo que en la iglesia en vez de en el nido de ratas que llamaba escuela. No lo estoy haciendo, aseguraba el anciano sacando un viejo periódico pasándoselo a Issei. Sus ojos casi abandonan la cuenca donde estaban al ver la foto de portada y el encabezado adolescente salva a madre superiora con la blancura y perfección de su sonrisa. Mira esa sonrisa, papá, he visto marfil menos blanco que esos dientes, agregaba Whistler terminando de rasgar el buen estado del castaño a la basura. Vaya, es guapo, susurró así a lo suficientemente alto para hacer que su salvador comenzase a gruñir carraspeando sus dientes. En fin, cortaba Whistler adoptando una posición más condescendiente con su secuaz en la lucha contra el crimen, sabiendo que él era un adolescente aunque se estaba enfrentando a los problemas de los adolescentes. Mira, no le diré al chico nada sobre ti, eso lo tienes claro, lo que pase puertas afuera con Irina y contigo no es. Puedo dar un consejo como amigo, es que no te dejes de caer, chico, ciertamente estás muy por debajo del señor Oyace en lo que infiere a encanto o atractivo. Crack, el viejo dejó caer una gota de sudor de su nuca al escuchar cómo su kokatsu se había roto coincidencialmente del lado del castaño. Pero tú también tienes tus cosas buenas, habla con el corazón y sé sincero contigo mismo, si lo haces, pase lo que pase, será lo que sea mejor para ti. Y metiéndose cual metiche, Asia apoyaba ambas palmas en la mesa mirando al castaño con decisión. Issei-san, usted me salvó de manera desinteresada y siempre piensa en los demás antes que en usted mismo, es la persona más noble que conozco, estoy segura que cualquier chica estaría contenta de estar con usted. Aunque su amiga de la infancia ya no pueda. Gracias, carraspeó el castaño con un tic nervioso que podía medirse en la escala de Richter ante el intento de ánimo que le trataban de dar ese par de idiotas, primero, haciéndolo ver como un sucio pervertido sin ninguna clase de cualidad que pudiese hacerle frente al encanto de Rigart, y segundo, el que creyesen que para él el mundo se había acabado si no podía tener nada con su amiga de la infancia cuando él ya tenía novia, con buena delantera para variar. No hay de qué, contestaba así alegre con una sonrisa que tenía un arco iris de fondo, haciéndole notar a Issei que al parecer la niña no entendía que era el sarcasmo. Bueno, tengo cosas que hacer, contestaba el castaño levantándose, llamando la atención de Whistler. Oí, mocoso, ¿qué hiciste con la parte superior de tu super traje? El tono con el que lo preguntó alertó a Issei de que la cosa podía ser seria. Lo dejé en casa de mi novia, contestaba recalcando lo que quería recalcar. Lo tuve que rasgar por completo para que ella me pudiese suturar los puntos y evitar que me regase completo antes de llegar acá. Eso lo entiendo, pero ¿no lo habrás tirado o sí? Preguntaba nuevamente Whistler, esta vez dejando sentir un atisbo de enojo. No lo sé, no me importa, contestaba nuevamente Issei restándole importancia. Si es importante que te lo traiga, simplemente le diré a Kaori que me lo guarde hasta que pase con él, más vale que sea así, mocoso, ultimaba Whistler dándole un sorbo a su taza de té. Puedo reconstruir tu super traje todas las veces que sea necesaria, pero siempre, y escucha bien, siempre, tienes que traerme el ornamento que está incrustado en el hombro izquierdo. Las cejas de Issei se juntaban. ¿El cero que está hecho en metal? La mirada de Whistler se afilaba aún más.
Pase lo que pase, esa es la única pieza de tu uniforme que no puedes perder, si lo haces, estás muerto. Si bien venía con un humor de perros, la manera en la que Whistler le estaba advirtiendo sobre ese ornamento de su traje fue suficiente para que su temple cambiase a uno más serio. Su viejo camarada de la iglesia no se iba con tonterías cuando quería decir las cosas, entendido. Lojara llegar ahorita, Puff, el maniquí salía despedido contra la pared, estrellándose estrepitosamente antes de caer totalmente abollado y destrozado en varias partes. Por su parte, el castaño, sin prestarle mayor atención, iba a la bodega anexa para tomar el siguiente muñeco de esos y seguir practicando. El estallido de los golpes no mermaban un pelo las cosas que rondaban por su mente. Habían muchas cosas que estaban ocurriendo tan deprisa que no sabía cómo manejarlas todas juntas. Estaba el tema de la hechicera y esa cosa plana balón, esa puta grabación de los cojones que no tenía sentido alguno, a la cual él le pondría toda su dedicación y esmero por hacerla feliz. Rigar Tuallace y Shidou Irina Paz, ese era el tema que quizás hacía que pensar doliese más de lo que lo hacía comúnmente. La luz que se filtraba por las ventanas del dojo era de color rojizo, anunciando que la noche no demoraría en caer. Ya había pasado la noche afuera en la cama de su novia, y si bien le gustaría estar ahí nuevamente lo más pronto posible, sabía que no podía pasar otra noche fuera de su hogar, no sin poner en alerta su identidad secreta, la cual ya no era tan secreta por el extraño sentido de percepción de Irina, una percepción inversamente proporcional a su cultura general. Solo esperaba no encontrarse con el imbécil de la iglesia. Conociendo a Agrias como era, probablemente había enviado al rubiecito ese simplemente para tocarle los huevos de manera artísticamente maquiavélica. Paz. Bueno, ya he llegado tarde antes a casa, susurró para sí mismo continuando con su entrenamiento. Era cierto que tenía que ir a su hogar ese día, que podía aprovechar para no cruzarse con Irina hasta que su mente no fuese un garabato. Sería mejor ya caída la noche. El bueno de Yodo Issei se encontraba frente a la puerta de su casa. El cabreo que sentía al no saber cómo actuar respecto a lo del novio de Irina estaba en un nivel peligrosamente alto, y desahogarse con los pobres maniquíes que trabajaban arduamente día a día en ese dojo para darle un bocado de comida a su familia no había sido suficiente para menguar su enojo en buena medida, pero tenía que fingir, o al menos pretender hacerlo. Cualquier palabra mal suelta podría dejarlo en una posición jodida. Nunca antes se había sentido tan nervioso de tocar la puerta de su propia casa. ¿Qué iba a decir? ¿Qué excusa se iba a inventar para justificar su tiempo afuera? A la mierda, susurró para sí mismo, sintiendo su ser arder de adrenalina y pavor al escuchar los pasos acercándose a su puesta, finalmente abriéndose, revelando en esta a una preocupada Irina modo actorón. Hola, saludó con su sonrisa más brillante aun cuando estaba pegajoso de su sudor y apestando por el mismo. Issei, exclamaba ella mientras que el castaño entraba a su hogar, sin quitar su sonrisa radiante. Issei, ¿dónde estuviste todo este tiempo? ¿Todo este tiempo? Preguntaba el castaño cual idiota, buscando fingir que no sabía de lo que estaba hablando Irina. Así, contestaba como si el nirvana lo hubiese iluminado. Verás, tuve jornada de entrenamiento en la escuela y bueno, fue en ese momento cuando noto que paso más tiempo gruñendo y repartiendo hostias como Bruce Lee que el que paso inventándose una excusa convincente o siquiera pensando en algo. ¿Sí? Preguntó Irina alzando una ceja cruzada de brazos, mostrando que sospechaba de alguna manera de Issei como lo hacían los guardias de seguridad de la caja que se movía sola en Metal Gear Solid. Por supuesto, nuestro heroico superhéroe no podía perder mucho tiempo pensando, por lo que terminé muy cansado y me fui a descansar en casa de Murayama-san y pasé la noche con ella. Una verdad a medias seguía siendo una verdad. La brisa de la noche sopló metiéndose en el ambiente convenientemente para disfrazar el escalofrío que ambos acababan de decir, una ante la sorpresa y el otro por no saber articular cerebro y lengua. ¿Qué? Preguntó la castaña inexpresiva, más bien atónita, como si nunca hubiese esperado eso. Sí, puntualizó el castaño tratando de recuperar el control de su fachada, al final me declaré a Kaori-chan y ahora somos novios. De hecho, atisbo de malicia incoming, me declaré ayer a ella, por la noche. Vaya, contestaba Irina menos expresiva pero no por ello menos impresionada por esa declaración. Eso es, bueno, felicitaciones. Aquella noticia fue tan contundente para la ángel de las exorcistas que hizo que se olvidase por completo de que el chico frente a ella era un fuerte sospechoso acerca de la identidad secreta de Blaze. Sí, gracias, contestaba el castaño también ausente. Había ganado la mano, pero no se sentía como si hubiese ganado la mesa. De hecho, sentía que al abrir así la boca había perdido todo. ¿Y tú qué hiciste ayer?
El castañete, un tanto inquieto por el silencio, volteaba a mirar a su espalda a la puerta de la entrada, donde se encontraba Irina con una mano apoyada en el marco de la puerta. Por un largo momento, cierto superhéroe pensó que era mejor acercarse y preguntarle si se encontraba bien. Sin embargo, yo también estuve con mi novio, contestó ella con firmeza, esta vez siendo ella quien sujetaba por el mango el látigo de la crueldad e indiferencia. No te lo había dicho Issei, pero yo, tengo novio. Una sonrisa torcida como las cuerdas rotas de un violín aparecía en el rostro del castaño. Vaya, no lo sabía. Era menester decir que la reacción del castaño se sintió tan natural que Irina pensó que no era una actuación fingida, y era obvio. Una cosa era escuchar que ella le decía eso a Blaze y la otra era decírselo a él como Issei, por lo que su reacción era todo menos fingida. Sí, retomaba ella el contracelular de su bolsillo, de hecho, también es miembro de la iglesia, representante de una sección que trabaja en conjunto con la de nosotras, por lo que al hablarle de tu colaboración con nosotras, me pidió que le avisase cuando llegaras a casa para que se contactara contigo. Parpadeos rápidos de mano de una violenta apertura de ojos como huevos fritos. Espera, ¿qué? Sí, contestaba ella ya sin disimular su enojo, marcando en el celular con fuerza, como si teclear fuese sinónimo de golpear. Me dijo que quería hablar contigo y agradecerte como es debido por todo lo que has hecho por Xenovia y por mí, decía ya gimoteando, que eras un gran tipo. Obviamente ahí fue cuando el castaño sintió que había algo mal. Irina, espera, susurró él tratando de extender su mano a su amiga de la infancia, siendo cortada por el brusco movimiento de ella girándose a 180 grados, dándole la espalda volviendo al interior de la casa. Rigar-kun estará aquí en 30 minutos, finalizó dejando al castaño con la palabra en la boca. El silbido divertido que sonó en las escaleras hizo notar a Issei que Xenovia estuvo viendo aquella conversación entre Irina e Issei. Su gesto divertido demostraba que al parecer, llevaba ahí buen tiempo. Ahora si la hiciste mala Issei, anunciaba la peli azul mirando preocupada a su amiga de la infancia encerrada en la cocina, preparando un nuevo plato diabólico de manera inconsciente. Es la primera vez que veo a Irina tan dolida. El castaño simplemente miraba con dolor el espacio donde antes había estado Irina, comenzando a correr en dirección a la escalera. Si bien antes se quejaba del alboroto que era su cabeza antes de llegar, ahora este parecía ser una tormenta de rayones que se salía por sus orejas.